Estamos al aire ya, amigos y amigas de Expectativa. Qué gusto estar con ustedes en este día, martes 11 de abril del 2023. Tal como se ha anunciado, con nosotros el doctor Luis Cueva, él es defensor del pueblo de Imbabura, a quien les damos la más cordial bienvenida a Expectativa. Estas entrevistas también se reproducen en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como periódico Expectativa e igualmente en nuestro sitio web expectativa.es. Doctor, qué gusto saludarle. Bienvenido a este programa de entrevistas aquí y ahora. Muchísimas gracias, muy gentil por la invitación y aquí acudiendo a dialogar y a conversar sobre todos los temas que están pasando aquí en la provincia. Muy gentil, gracias. ¿Cuántos meses ya desde que usted se posesionó? Porque había, luego de la renuncia de Marco Cadena, alguien que estuvo encargado, que era de la provincia del Carchi, y ahora usted ha sido Sí, designado. yo estoy aproximadamente, ya llevo 5 meses, 2 semanas, desde el 17 de octubre del año pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo encontró la Defensoría del Pueblo? Es importante la actividad que cumple esta institución en beneficio precisamente del pueblo, ¿no? Por favor. Claro, básicamente como yo siempre he dicho, de la carrera que tengo como funcionario público, uno tiene que servir a la ciudadanía y no servirse del cargo. Ujú. O sea, quien vive para servir, quien no vive para servir, no sirve para vivir, dice el dicho. Así es la Entonces, expresión, claro. claro, uno viene aquí a trabajar a favor de la ciudadanía, del pueblo, de Imbabura, en este caso de la provincia. Ha sido un trabajo arduo, largo. En los 5 meses, como yo decía, parece como que fueran dos o más, por el trabajo que se ha venido haciendo. Nos falta, es verdad, porque tenemos limitantes en tema económico, por el tema presupuestario, ¿sí? De que el gobierno, el Estado no asigna los recursos, no solo a nosotros, sino a todas las instituciones, falta de personal. Pero pese a esas limitaciones, nosotros estamos trabajando en la medida de lo posible con dos abogados que tengo especialistas y uno que es de consumidores, pero hemos ido sacando cosas. El trabajo se va poco a poco, como yo digo, es un trabajo de hormiga, pero poco a poco las cosas, gracias a Dios, han ido saliendo y el trabajo está ahí. Estamos nuevamente que la ciudadanía empiece a confiar en la Defensoría del Pueblo y como digo, uno es del ciudadano común, a pie, a bus, a carro, entonces yo no me hago problema por el tema de autoridad, que si no hay carro no vehículo, no me movilizo. O sea, yo tengo una visión muy diferente en ese tema. ¿Cuáles son sus actividades anteriores? Y sería importante conocer, porque usted tiene ya, creo, experiencia en el sector público. Claro, yo estuve anteriormente, trabajé, fui director nacional de la del Departamento de Patentes, Buzones y Casilleros Ujú. en Correos del Ecuador. Ahora ya desapareció, bueno, desapareció con el tema en el gobierno de Lenin Moreno, me parece, ahí desaparecieron como unas seis, Algunas siete o se empresas fusionaron, públicas, otras no, claro, ya. otras se funcionaron. De ahí estuve 7 años. De ahí estuve también en el Consejo de la Judicatura. Estuve 7 años ejerciendo la ayudantía judicial y secretariado también de la Unidad Judicial de Violencia. Nosotros iniciamos ahí, fue el plan piloto que vino a cubrir o a reemplazar a las comisarías en el tema de violencia contra la mujer. Ujú. 2013-2019, de ahí estuve 3 años en el Consejo de Participación y ahora estoy acá. Muy bien. ¿Y cuáles son las responsabilidades, las competencias que tiene la Defensoría del Pueblo? Porque a veces se presta confusión. No sabemos Mm, cuáles son, si tiene que ver con Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, cuál es el radio de acción, las ya, competencias, atribuciones, por favor, para un sí, poco entender esas actividades. sí ha habido casos y hasta ahora que la gente Hay confusión, va a ¿no? la Defensoría del Pueblo, dicen, tengo una audiencia con tal abogado. Me dicen, sí, me dijeron que aquí es la Defensoría Pública. No, eso hay que dejar claro. A ver, la Defensoría Pública es una institución pública, valga la redundancia, que tiene abogados gratuitos, abogados públicos que te paga el Estado, cuando tú como persona, como ciudadano, cumpliendo ciertos requisitos mínimos, no puedes pagarte un abogado particular. Entonces tú vas y dices, necesito un abogado que me asesore, que me patrocine. Entonces el Estado ya te asigna uno y ahí la Defensoría Pública te sigue con el proceso. Ya, Son los abogados del Estado. Esa es la Defensoría la Pública. del pueblo, claro. Ya.
La Defensoría del Pueblo, en cambio, es una institución nacional de derechos humanos que vela, protege, cuida los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Ahora, si entendemos el mundo de los derechos humanos, es inmenso, Es muy amplio, ¿no? amplio, demasiado Pero amplio. algunas, de lo que yo conozco, se presentan algunas quejas, algunas demandas en la Defensoría del Pueblo por el tema de, por ejemplo, cobros exagerados en las entidades públicas, de agua, de luz. Entonces allí se presentan las demandas, ¿no? ¿Qué otras competencias tienen Ya vamos entonces? a eso, No, justamente, perdón. Las competencias. A ver, una de las facultades que nos da la propia Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo es, y de acuerdo a la ley del consumidor, que cuando tú como ciudadano compras, adquieres un bien mueble, en este caso, ya. digamos, un carro, un televisor, un celular, en cualquier local, o, o cuando pagas por un servicio, agua, luz, cable, y te dan un pésimo servicio, o no te cumplen lo que está estipulado en el O contrato, le cobran de más, o te cobran o de puede más, por ser, ejemplo, CNT, EM el Norte, un ejemplo, sí, se me ocurre así, hipotético, ¿no? Ya. hipotético. Entonces tú vas y pones la queja en la Defensoría del Pueblo, te atiende la persona, la profesional que está a cargo de consumidores, se inicia una acción oficiosa, se hace un oficio, se hace una audiencia y se trata de llegar a una mediación. Por lo general, el 95% se ha logrado solucionar. Va a ser mediación, Ahí, ¿no? sí, en la mediación prácticamente conversamos, le decimos, vea, en base a la ley del consumidor usted puede hacer esto no puede hacer, el consumidor tiene sus derechos, tal, tal. Y se ha logrado solucionar cosas. Hay otras que, en cambio, como si es verdad, tampoco no se llega a un acuerdo, entonces ahí sí ya se hace el informe respectivo y al ciudadano y ya queda libre para que él inicie sus acciones legales correspondientes. Por ejemplo, esa es una de las facultades. De ahí otra es cuando nos llega la noticia de una supuesta vulneración de un derecho, nosotros cogemos, abrimos un expediente defensorial, ahí recabamos toda la información de todos los lados para indagar y verificar si es que realmente Por hubo esa ejemplo, un vulneración. derecho a la información, porque puede ser, Sí, porque es un derecho sí, también, ¿no? así es, derecho el Un acceso a la derecho al información trabajo, un pública, derecho derecho, al trabajo. Sí, cuando hay vulneraciones a los derechos humanos. Ojo que en temas de cuando ya se está conociendo o está en vía judicial, ahí no podemos meternos porque ya está conociendo una institución. Acá es derechos humanos. entonces no tiene que estar judicializado un tema, ¿no? Eso, Sino correcto. Así que es. vayan a la Defensoría del Pueblo, porque el nombre lo dice, Defensoría del Pueblo, debe de Ujú. vender al pueblo, ¿no? No Claro, sé así si en es. todas las instancias o en qué parte nomás, Solo en temas de derechos humanos. O ya. sea, en temas judiciales Pero es no muy amplio podemos. los derechos humanos, Es amplio. A ver, digamos, lo que está pasando ahora. Por ejemplo, llega lo que está pasando en la delincuencia, dice doctor, o la inseguridad que vive el país, o cómo, No, por ejemplo, bueno, el tema de la delincuencia ya es un tema ya política de Estado. Lamentablemente, quien debe ahí normar es el Estado. Justamente la Defensoría del Pueblo sobre ese tema ya se pronunció. ya, La solución no es crear más violencia con violencia. correcto. El Estado debe cumplir lo que te dice la Constitución de brindar seguridad, hacerse responsable de la seguridad interna. Y esto a través de cómo lo hace con la Policía Nacional a nivel interno, las Fuerzas Armadas Ya. a nivel externo. Por eso se habla del papá Estado, ¿no? Porque Claro. cuida a la Y es población, obligación del Estado. claro. Entonces, aparentemente en papel parece bonito el tema del porte de armas, porte y tenencia, que son dos cosas diferentes, pero en la realidad es muy peligroso y los ejemplos reales no es la solución el porte de armas. Ya sobre eso también ya se pronunció la Defensoría del Pueblo Claro, a nivel nacional. había una denuncia ante el anterior defensor del pueblo en el sentido de que a dos concejales, Cotacachi me parece que era, se les vulneraban los derechos para actuar o más bien que había una especie de violencia política. También Violencia, tienen que ver ustedes en este claro, tema, ya, violencia política, violencia de género, el discriminaciones, el derecho al no acceder a la información pública, el derecho al estudio, el derecho a no, por ejemplo, a que no puedas, te discriminen por tu nacionalidad, sí, por tu etnia. Todo eso tiene que ver con el mundo de los claro. derechos. Ujú. Y también tendrían competencia en una denuncia que conoció asimismo el anterior defensor del pueblo en el sentido de una estafa que habrían sufrido migrantes retornados en el contexto de movilidad humana que habían depositado 70, 90 mil dólares
para adquirir viviendas o comprar terrenos para hacer viviendas y claro, ese dinero no se sumó, no se les entregó y no se concretó ni las casas. Allí hay una afectación a derechos Eh, humanos. Podría caber la afectación Podría, en el ¿no? tema de movilidad porque las personas son quienes resultaron afectadas, son parte de un colectivo de Correcto. movilidad humana, sí que están acá, pero si bien el delito puede ser configurado como estafa, porque quien te determina eso al final es el fiscal y lo plantea el juez, la Defensoría del Pueblo puede hacer el acompañamiento vigilando que se dé un Correcto. debido proceso. Eso sí puede hacer. Esa es otra facultad nuestra. Supervigilar o vigilar, supervisar, Vigilar el ya, proceso judicial o administrativo desde afuera. No somos parte procesal, no correcto. somos... Acá está el accionante, el accionado, y nosotros estamos desde acá vigilando que el proceso se dé tranquilamente. Que eso sí tenemos full casos de que nos pidan de vigilancias del debido proceso. Eso lo podemos hacer. El mismo caso tenemos, caso algo parecido en Mantag. ¿Qué pasó allí? Esta corporación Imbabura me parece que es de lo que es una constructora que ha empezado a recibir dinero para entregar casas, pero hasta la fecha Es nada. que es Entonces, algo parecido. ya, más o menos. Ya. Entonces, ayer justamente estuve por allá, por esta constructora. Ojo que ya en parte se resolvió este caso porque como cerca de 30 personas del sector de Mantag, el dinero ya se les empezó a devolver, pero no a todos. Hasta la fecha no se les devuelve a todos. Se les había pedido $2,000 para iniciar el tema de construcción, realizar un contrato X, pero no se les devuelve todavía. Fui ayer a esta supuesta corporación, Imbabura, y no me quisieron dar ni el número de la señora, ni el teléfono, ni un contacto, nada. Entonces, los señores, claro, acudieron a la Defensoría del Pueblo porque antes ya se abrió un expediente, se realizó, tuvieron el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Entonces ahora, como yo hablé con la señora y les indiqué de que ellos tienen el derecho de coger y acudir ante la fiscalía y Mm. que pongan la denuncia respectiva. Nosotros vamos a estar acompañando, pero en el debido proceso. Aparte, no podemos ser juicio, estar dentro de un juicio. Tenemos provisión de ley, no podemos. Ujú. También tenemos nuestras competencias, no podemos irnos Pero más la allá. Defensoría del Pueblo tiene esa, yo diría que una función de carácter incluso moral, diría yo, de apoyo a las personas que se sienten perjudicadas, ¿no? Moral, sí, sí, Ético, sí, sí, moral. sí lo hacemos. ¿Sí? Claro, a ver, a veces también nos critican porque como no somos, uno también hay que ser objetivo, no somos una monedita de oro para que le bien a todo el mundo. Y lógico, hay gente también que habla, critica, pero la gran mayoría de la gente aquí en Embabura, por lo menos tenemos la certeza de que es una de las instituciones públicas que todavía tiene respeto, tiene credibilidad todavía, y Ya. lo estamos, como le digo, en este poco tiempo con trabajo. Nosotros también defendemos la naturaleza, hemos logrado sacar acciones de protección en tema Yurimagua, que recién también, no sé si escuchó el tema de INTA sigue resistiendo a la Bueno, hay minería. dos posiciones, ¿no? Hay el tema que están a favor y los antimineros, ¿no? O El tema de sea, mineros y Yurimawa, antimineros, claro. ya, Yurimagua esa confrontación, ¿no? es una concesión, Un proyecto. porque si usted revisa el catastro minero, el 90%, del 85 al 90% del territorio de Imbabura está concesionado para la minería, ojo. Y tomarán en cuenta que Ibarra tiene un problema de agua, o sea, de agua dulce. Si en el mundo consideramos que el 1%, 2% es de agua dulce y el resto, el 98% es agua salada, lo que tenemos que hacer es que cuidar el agua. O habría que salinizar el agua, es decir, desalinizar, quitarle la sal. Claro, quitarle la sal Ya. y ¿Cómo está el tema el- de Yurimawa? Porque allí también hay un salió una conflicto sentencia en donde permanente, ¿no? estuvo apoyando a la Defensoría del Pueblo. Salió una Sentencia a sentencia favor de... de la Defensoría del Pueblo del municipio de Cotacachi, de las instituciones, ONGs y defensores de la naturaleza que defienden la vida, el agua, ¿sí? Pero está todavía en esa pelea, porque si bien se ganó en una instancia, esto es un proceso que va a seguir, porque la lucha de Proceso la largo. minería no es de ahora, claro, pero se ganó la Entonces, acción de protección, claro, ajá, la en idea segunda sería que instancia. no se explote en forma discriminada el tema de los recursos naturales para efectos de conseguir sacar, extraer los minerales que existen en Yurimawa. O sea, a ver, el tema es que El tema de fondo, a ver, de cuidado de la minería. naturaleza, Cuidado, defender los derechos de el la agua, ya. naturaleza, el derecho al agua, a la vida, a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, como te dice la propia Constitución.
Pero si no se cumplen los procedimientos, no se cumplen ni el mismo Ministerio del Ambiente, o sea, te cumple con los protocolos, con la norma, ¿cómo van a realizar una minería sustentable? Una consulta previa también se pedía, ¿no? En el caso de Yurimagua, clarito. La Corte en segunda instancia indicó que hay vulneración a los derechos de la naturaleza y entre otras, que se vulneró el derecho a la consulta ambiental. Ujú. Entonces, si es que la concesión minera, en este caso, la empresa Codelco, que también que es De la que Chile, está ahí ¿no? de Claro, Chile, sí. ya, Si es que quiere proseguir, está revocada la licencia ambiental por ahora, por ya. ahora. Si es que quiere proseguir en este tema de la extracción minera, debe cumplir con el plan ambiental y un plan de socialización de la consulta para la comunidad, de acuerdo a la sentencia 149, Ujú. que es de los bosques de los cedros, que esa ya ganamos también, que estuvo también metida ahí la Defensoría del Pueblo. Ah, claro, pero quienes apoyan la explotación minera, el proyecto Yurimagua, el proyecto Cascabel, en fin, Mm. señalan que esto va a generar recursos a la provincia, al país, que no se puede estar sentado en un saco de oro mientras hay riqueza en la tierra, en las montañas, en Inta, no sé. Y claro, no podemos ser pobres, ellos dicen así, tienen Así mucha es. riqueza, ¿no? ¿Cómo ve? Claro, ellos manifiestan eso, o sea, y es el criterio de ellos, se respeta porque Claro, tienen libertad de muy criterio. bien. Pero mi pregunta es, y mi reflexión es, si tan cierto fuera eso, todos los sectores aledaños donde hay minería, donde ya llevan explotando años de años, fueran, Ricos, tuvieran por lo ya. menos un hospital del día, unas carreteras de lujo. Claro, me van a decir, pero las carreteras son responsabilidad del Estado. Pero tuvieran los poblados, los sectores, fueran un sector de primer orden. No hay. Un paraíso, ya. Ahí usted va a ver el ejemplo claro. Si miramos la empresa agroindustrial Corazón, que lleva 20 años operando, vaya a ver los poblados, Magdalena Alto, Magdalena Bajo y Cielo Verde me parece que es. ¿Cómo están de abandonados esos pueblos? Claro. Y entonces, ¿en dónde está el dinero que supuestamente te va a generar los recursos, todo eso? Quizás al fisco, que no se ve, porque no se ve reflejado en obras Claro, tampoco. porque, por ejemplo, la empresa Solgol, que nos invitaron a un recorrido por el ITE y la Carolina, ahí hablaban de apoyo a microempresarios, a microproyectos, el tema del café, el tema de la educación, en fin, que ellos decían que están retribuyendo, apoyando a que haya empleo y que haya producción. Puede haber empleo, puede haber producción, pero como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya cuando se retira y han explotado todos los recursos, te dejan contaminando. ¿Y dónde está? O sea, cuando tú inviertes debes hacerlo en tema social. No hay esa inversión social. Ya. O sea, desconozco si es que en temas de tributos, impuestos se los está pagando, que me imagino que sí debe serlo, Ajá. pero en obra social no se lo refleja. Este es un problema latente, ¿no? Es un problema latente. Por ejemplo, Intac ya lleva más de 20 años resistiendo y la gente ahí está en contra de la minería. Yo sé que hay gente que está afín a la minería, pero son los moradores, que es verdad, también necesitan subsistir, necesitan trabajar y ven una forma de De sobrevivir sustento, claro. en el trabajo. Pero eso también se debe entender que solo es un tiempo. Ujú. Se acaba el recurso, te dejan Y no es explotando y se renovable, ¿no? retira. No, Dependiendo, o sea, dependiendo los estudios que hayan hecho para qué tiempo existe la claro. cantidad del mineral, las vetas, o sea, depende. Pero en verdad afecta al medio ambiente, afecta al agua, o Claro, pueden ellos hacer la explotación sin afectar al medio ambiente. no, sí hay De afectaciones, ley. eso sí hay afectaciones. Yo he revisado, estuve en una visita in situ a una de las empresas allá. Ojo, que es legal, que está operando 20 años. La contaminación ambiental al aire libre yo les caí de sorpresa. Y ahí tengo fotos, todo. Se denota. Cielo abierto, ¿no? La- Claro, porque tienen piscinas de remediación ambiental. Ellos hablan de remediación, piscinas ahí. Y el agua ahí está concentrada con altas concentraciones claro. de cianuro. Y esta misma agua cogen y después de un proceso de recirculamiento que se llama, ya desfogan esta agua con cianuro, claro, ellos mismos indican con mínimos dosis de contaminantes
a los ríos. O sea, la minería ilegal te contamina, en partes. Y la O sea, minería pero lo ilegal hace. también. Ese es otro problema. Ese es otro problema Y también ahí latente, también es un tema. preocupante y Ese tensionante, sí ¿no? es latente, preocupante, sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, que en cambio ahí Claro. la gran mayoría de la población está en contra de la minería, legal e ilegal en Buenos Aires. Ni una ni la otra. No, porque ellos están, como decía un ex político que estaba candidato a la, a la presidencia, el agua no se vende, o sea, ni se compra ni se vende. El agua es un derecho que tenemos. Usted sin agua no vive nomás. Prefiero estar sin luz, pero no sin agua, ¿no? El agua es Y es que es un fundamental. básico, claro. Y como yo les decía, ojo que aquí en Babura, aquí en Ibarra, el tema del agua es muy... Este recurso es muy escaso. No sé si a veces ha notado que a veces no hay la Escaso y fuerza. no es renovable, ¿no? Claro, ojo, también no hay ese proceso Se como cree tienen que, claro, los... Me parece que los israelitas tienen el proceso de desalinización del... correcto, porque Ujú. por la Acá no tormenta. sé, claro. Entonces Y imagínense, no hay cuidamos del agua, ¿no? No cuidamos del no. ambiente, el agua, ni las Ahora fuentes. me van a decir, claro, y no, entonces, ¿qué se propone en vez de la minería? Un turismo ecosustentable, un turismo ecológico, sí lo puedes En ese hacer. sector de Inter, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, INTA, Buenos Aires. ¿Pero qué necesitas? Políticas de Estado, políticas de los mismos municipios que se encarguen y trabajen por sacar adelante a los pobladores. Como yo digo en todo lado, es la voluntad política. Si tú quieres como municipio de que no entre la minería, porque también depende de los gas, muy bien, entonces démosles fuentes de trabajo, creemos oficinas de turismo, planes para visitar a los lugares, porque Quinta es un sector hermoso para visitar, Buenos Sí, Aires sí, también, conozco, sí. pero aquí también le digo, o sea, son temas complejos el tema de la minería ilegal y el tema de la minería legal. Muy bien. Doctor Cueva, ¿cuál es su estilo de gestión que va a seguir dependiendo como defensor del pueblo en Imbabura, su característica, su sello particular? Bueno, ser frontal, directo, o sea, sin necesidad de estar ni alzando la voz ni gritando, simplemente las cosas tienen que ser frontales y directas y ser, Más haciendo que diciendo. claro, lógicamente así es. Y lo hemos demostrado, por ejemplo, estamos en el tema de Yorimau es una. El tema de los bosques, los cedros que están en el mismo sector también, que ya salió una sentencia de la Corte Constitucional, estamos ahorita trabajando con el MATE, levantando ya un plan de socialización para cuidar el mismo bosque, que ya de ahí se logró sacar a la minería, a la empresa minera, digamos, los cedros. Estamos haciendo un plan de socialización, estamos trabajando con el Consejo de Participación Ciudadana Ya. en el tema de una veeduría para que vigile todo el plan, el manejo, porque ahí quien está llevando esto adelante es la Fundación Científica, Estación Científica Los Cedros. Entonces, por ejemplo, ahí se piensa hacer un trabajo comunitario de turismo, que se lo puede hacer. Pero si no hay el apoyo de las instituciones públicas del Estado, ¿cómo lo podemos hacer? Frontal, directo, las cosas como le digo, uno es a pie, uno no es que por ser autoridad no me voy a ir, si no hay carro no me movilizo, o sea, uno como viene desde abajo sabe como el trabajo del pueblo, lo que Y necesita, y sin perder estamos... la sencillez, ni la modestia, ni Ah, no, 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 la eso sí, humildad, o ¿no? sea, uno centrado siempre en sus cosas, la humildad y conociendo los problemas de la provincia. Aquí en Ibarra tenemos el caso de el barrio, el segundo barrio más grande, que es Ujú. Huertos Familiares, el tema de la cárcel, de mujeres que quieren implantar aquí el SNAI Una en vez del cárcel CAI. regional, decía, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, como Defensoría del Pueblo, estamos de acuerdo que la cárcel se cree para mujeres, pero no aquí, no en el Si sector no, urbano. La norma técnica te dice 1 o 2 kilómetros fuera de los sectores urbanos, no aquí. debe ser en el área rural, San Antonio. Correctos. Y dicen, claro, pero es que la cárcel fue creada, me parece que en 1960 o 70 aquí en Ibarra. Sí. Claro, pero para ese tiempo la cárcel tenía ¿para cuántas personas fue creada? Para 200, ahora hay más de 500 personas, hay un hacinamiento Más demasiado. de, Las personas privadas de libertad aquí en la cárcel, la dicta de la escuela 28 de septiembre, están en total hacinamiento. ¿Por qué el SNAI a través del gobierno no crea políticas para reinsertarlos dentro y creándoles unas mejores condiciones para ellos dentro de una nueva cárcel para ellos, pero, pero con planes de trabajo, de estudio?
pero en nuevas cárceles, pero fuera de los perímetros urbanos, Esta como cárcel de dice aquí la entonces norma debe técnica. ser reubicada, ¿no? La que está junto a la Debería Escuela ser de Derecho. ubicada. Revisen, el SNAI debe saber, hay una norma técnica internacional que te dice que todos los centros de privación de libertad deben ser fuera de los perímetros urbanos. Y lo que querían es más bien que la escuela salga de ahí, no, al revés. Ahí está. Que Pero salga, bueno, eso con el trabajo de la Defensoría del Pueblo y también de los padres de familia, de la escuelita 28 de septiembre, me parece, se logró que la escuelita se quede. Ahora quieren en el CAI, en el sector huerto, en el barrio Huertos Familiares, quieren crear la cárcel de mujeres. y eso Cosa que no. está negado eso. Estamos en la pelea, estamos investigando, obteniendo información, porque primero, antes de emitir criterios, tenemos que tener documentos. Correcto. Pruebas, Sí, documentos. estamos documentados. Claro, nosotros hablamos documentadamente, así es. Gracias, doctor, por la entrevista. Sí, quedamos agradecidos A y usted. esto sigue y Por favor, una firma de que estuvo usted presente en Expectativa, en este muchísimas libro de gracias. visitas, por favor. Sí, el doctor trabajo está ahí Luis porque Cueva, defensor del pueblo de Imbabura, acá, cualquiera de las dos ya, partes. porque el Con trabajo es mucho gusto. grande. Y imagínense, tenemos en Imbabú, en Otavalo, el tema que es fuerte también allá, las cascadas de Pegucho, o sea, Y es fuerte el trabajo. habrá una segunda oportunidad Sí, porque estamos ahí haciendo el trabajo igual. a las órdenes, entonces. Muchísimas gracias. Ya, gracias al doctor Luis Cueva, a quien le agradecemos por comparecer en Expectativa. Amigos y amigas, un buen día, que la pasen bien, hasta pronto.